No deberías estar aquí, susurré con el corazón en la garganta. Lo sé, respondió él sin moverse del umbral. Pero no podía irme sin verte una vez más. La ventana estaba abierta. La brisa de la mañana entraba con olor a pan tostado y jazmines mojados. La luz del sol rozaba su rostro, ese rostro tan parecido al de mi marido y tan distinto al mismo tiempo. Sus ojos no eran iguales. En ellos no había rutina. Había algo peligroso. Dimos un paso al mismo tiempo. El silencio de la casa era tan frágil como una copa de cristal a punto de caer. Él levantó la mano, no para tocarme, sino para detener el tiempo. O eso pareció. Esto no puede pasar, dije. Pero ya está pasando, contestó él, mirándome sin parpadear. Y entonces, a medio aliento, a un suspiro del borde, alguien cerró la puerta principal abajo. El sonido de unas llaves. El motor de un coche alejándose. No era él. Era su hijo. Mi marido. Y nosotros seguíamos allí. Demasiado cerca. Demasiado tarde. Antes de comenzar la historia y contarte cómo ocurrió realmente todo, respóndeme esta pregunta: ¿tú crees que una traición puede surgir por puro vacío, o por sentir demasiado? Era jueves. Un jueves cualquiera de esos en los que la vida no parece anunciar ningún giro. Me levanté temprano, como siempre. Café con leche, pan con tomate y el sonido familiar de las noticias matutinas en la una. Mi esposo ya estaba vestido, revisando los correos del trabajo desde su portátil. Mencionó algo sobre una reunión importante y que esa noche cenaría fuera con unos socios. No me sorprendió. En los últimos meses, su presencia se había reducido a pequeños fragmentos: un saludo apurado, un mensaje desde el coche, una risa fugaz mientras respondía una llamada. Su cuerpo seguía allí en casa, pero su atención vivía en otro lugar. Quizá en una gráfica, en una pantalla, o en alguna voz lejana que no era la mía. Cuando se fue, como siempre, besó mi mejilla sin mirarme. Cerró la puerta, y con ella se cerró el ruido. Solo quedé yo, la cafetera goteando, y la silla vacía al otro lado de la mesa. A los pocos minutos bajó él. Mi suegro. El padre de mi marido. Llevaba 3 meses viviendo con nosotros desde que su esposa, mi suegra, murió. El duelo lo había transformado, antes recto y severo, ahora silencioso y quebrado, como una rama doblada por el viento. Había algo en el que no reconocía. Algo que me hacía mirarlo 2 veces. Bajó con paso lento, el pijama arrugado y una manta echada sobre los hombros. Le ofrecí café. Asintió. Nos sentamos frente a frente en la misma mesa donde minutos antes había desayunado con mi esposo. Pero el aire era otro. Más denso. Más tibio. He soñado con ella otra vez, dijo sin mirarme. No supe qué decir. Él tampoco esperó respuesta. Tomó el café, sorbió en silencio, y se levantó para salir al jardín. Cortó un par de rosas rojas y desapareció entre los naranjos. Yo subí a tender la cama. El sol entraba por las ventanas y dibujaba líneas en el suelo. Al cerrar el armario, sentí que alguien me observaba. Me giré. Era él, de pie en el pasillo con las flores en la mano. Te las dejo aquí. Están frescas, dijo, dejándolas en la cómoda. Asentí. No supe si agradecerle. Algo en su mirada me descolocó. Las horas pasaron lentas. Hice la compra, limpié la cocina, y me distraje viendo un programa de recetas. Él no volvió a salir de su habitación. Por un momento pensé que quizás se había dormido. Pero a las 5 en punto volvió a aparecer, vestido con ropa limpia y peinado, como si fuera a salir. ¿Vas a algún sitio?, pregunté. No. Solo tenía ganas de caminar. ¿Te apetece acompañarme? Lo dudé. Pero accedí. Caminamos hasta el mercado de Ruzafa. Me sorprendió su conversación, ligera, con pequeñas bromas, como si por un rato la viudez se hubiese dormido. Compramos naranjas, pan de pueblo y un queso manchego que él eligió con precisión.
Luego, sin consultarme, pidió 2 horchatas en un puesto de esquina. Bebimos en silencio, viendo a la gente pasar. Al regresar a casa, cocinamos juntos una tortilla con calabacines. Fue fácil. No hubo silencios incómodos. Ni roces que activaran alarmas. Solo la sensación extraña de que alguien me estaba prestando atención. Genuina atención. Algo que no había sentido en años. Después de cenar, mi esposo llamó para avisar que no vendría. Algo de última hora. Apagué el teléfono sin responder. Él, el padre de mi esposo, tocaba la guitarra en el patio. Viejas canciones de Serrat. Me asomé desde la ventana. Me invitó con un gesto a bajar. Lo hice. Le llevé un café. Nos sentamos sin hablar. Solo las cuerdas y la noche valenciana. Al cabo de un rato dejó de tocar. Apoyó la guitarra con cuidado y se quedó mirándome. No dijo nada. Yo tampoco. Y el mundo entero pareció detenerse. Hasta que sin previo aviso, la puerta delantera se abrió. Pasos rápidos. Una mochila dejada en el sofá. El sonido del refrigerador. Mi esposo había regresado. Subí de inmediato sin mirar atrás. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, volví a mirar la foto de nuestra boda, enmarcada sobre la mesita. Y me di cuenta de algo que me asustó más que cualquier otra cosa: en esa imagen, yo no me reconocía. La mañana siguiente amaneció cargada de una tensión que ni el café más fuerte podía disolver. El ambiente en casa tenía ese peso invisible que uno no sabe explicar con palabras, pero que se siente en cada rincón. Mi esposo había salido temprano, otra vez. Otra reunión, otro desayuno en silencio, otro beso en la mejilla sin alma. Yo, por costumbre más que por deseo, fregaba los platos cuando lo escuché bajar. Él. El padre de mi esposo. Entró en la cocina sin anunciarse. Llevaba una camisa vieja remangada hasta los codos y un gesto en el rostro que no supe leer de inmediato. Se sentó frente a mí, donde unas horas antes había estado su hijo. ¿Dormiste bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Asentí. Ni una palabra más. Me giré hacia la cafetera. Noté cómo me observaba. No con deseo, no con nostalgia. Era otra cosa. Como si me viera por primera vez y no supiera si debía mirar o apartar la vista. Desayunamos juntos. Él hablaba poco. Yo menos. El crujido del pan tostado llenaba los huecos que dejaban nuestras palabras. En algún momento nuestras manos se rozaron mientras él pasaba la mermelada. Ninguno reaccionó. Pero el aire cambió. Después del desayuno, me propuso salir a caminar. Yo acepté sin pensar demasiado. Caminamos hasta el mercado como el día anterior. Los puestos aún estaban abriendo. Un vendedor de frutas nos regaló unas naranjas, reconociéndolo de sus tiempos en el barrio. Reímos. Por un momento la incomodidad se disolvió. Compramos un queso manchego y un pan gallego. Él tomó mi bolsa sin pedir permiso. Al volver, me ofreció cocinar juntos. Acepté. Cortamos pimientos y cebollas mientras el sol se colaba por la ventana de la cocina. La radio sonaba bajito con una canción de Joan Manuel Serrat. No hablábamos, pero el ritmo era natural, como si lleváramos años compartiendo ese espacio. En algún punto, mientras lavaba los platos, me giré y lo encontré mirándome de nuevo. No desvié la vista. Por primera vez. En la tarde él tocaba la guitarra en el patio. Yo bajé con un té. Me senté cerca, pero no demasiado. La música era suave. Vieja. Como él. Como yo. Como todo lo que intentábamos esconder bajo rutinas que ya no sostenían nada. Pasaron unos minutos. Luego, sin previo aviso, dejamos de hablar. Solo quedó la música, el té ya frío y nosotros dos bajo la sombra del limonero. Me miró. Lo miré. Nos besamos. Fue apenas un segundo.
No hubo urgencia. No hubo pasión. Solo un movimiento inevitable, como si el universo hubiera decidido que eso debía ocurrir y nosotros no fuimos más que piezas obedientes en su tablero. Me separé primero. Él no dijo nada. Yo tampoco. Solo me levanté, tomé la taza vacía y volví a entrar en casa. Esa noche dormí con los ojos abiertos. Mi esposo no llamó. Supuse que estaba con sus colegas o quizás, simplemente no quería regresar a tiempo. Cuando finalmente escuché el motor de su coche en la madrugada, fingí estar dormida. Se acostó sin decir nada. Su respiración se volvió profunda en minutos. La mía, en cambio, permanecía superficial, irregular. La mañana siguiente decidí fingir normalidad. Preparé desayuno, recogí la casa, cambié las sábanas. Él, mi esposo, se fue temprano otra vez. Tenía que tomar un tren a Madrid. Reuniones. Clientes. No sé. No escuché con atención. Me limité a asentir y cerrar la puerta detrás de él. Volví a la cocina. Él ya estaba allí. Mi suegro. Sentado. Esperando. Sin hablar, me ofreció un café. Lo acepté. Nos sentamos frente a frente. Esta vez sin excusas. Sin disimular. Nos quedamos así un rato. Como si el silencio fuera la única forma de entender lo que nos estaba ocurriendo. Entonces, sin previo aviso, él se levantó. Voy a salir. Solo un rato, dijo tomando su chaqueta. Yo no respondí. Lo seguí con la mirada hasta que cerró la puerta. Y me quedé sola. Otra vez. Decidí distraerme con las plantas del jardín. Me puse los guantes, saqué las tijeras de podar y empecé a cortar lo que ya estaba seco. El sol picaba fuerte. Sudaba. Respiraba con fuerza. Fue entonces cuando escuché un crujido. Al volverme lo vi. Mi esposo. Parado junto a la reja observándome. No lo esperaba. No debía estar allí. Su tren, sus reuniones. Olvidé unos documentos, dijo sin emoción. Le ofrecí agua. Entró conmigo. En silencio. Subió al despacho. Bajó a los 5 minutos. Me miró con calma. ¿Todo bien por aquí? Asentí. No dijo más. Se fue. Minutos después sentí que no podía respirar. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté al borde de la cama. Mis manos temblaban. El calor, el sol, la tensión, todo me explotaba por dentro. Miré hacia la cómoda. Sobre ella, un marco. La foto de nuestra boda. Tomada en una iglesia pequeña de Toledo. Nosotros dos sonriendo. Él de traje. Yo de blanco. Pero algo estaba mal. El cristal del marco estaba roto. Una grieta cruzaba justo por la mitad de nuestros rostros. No recordaba haberlo roto. Lo tomé con cuidado. Lo observé. Y sentí como un sudor frío me bajaba por la espalda. No era solo la grieta. La foto estaba rasgada por detrás. Al abrir el reverso del marco, encontré un papel doblado. No tenía nombre. Solo una imagen impresa en papel común. Una foto mía. Sentada en el patio. Con él. El padre de mi esposo. Los dos riendo. En el fondo, apenas visible, una figura. De pie. En la sombra de la escalera. Mirándonos. Desde dentro de la casa. Pasé varios minutos sentada al borde de la cama, observando esa fotografía que no recordaba haber visto antes. No por la imagen, esa tarde en el patio con él la recordaba perfectamente, sino por lo que contenía detrás. Esa figura al fondo quieta, oscura, apenas perceptible. El ángulo, era imposible de explicar. La foto fue tomada desde dentro de la casa.
Desde algún lugar en el pasillo. Desde adentro. Guardé el papel en uno de los cajones del armario sin pensarlo mucho. Intenté convencerme de que tal vez había sido una coincidencia, que tal vez la foto era antigua. Pero lo sabía. Era de hace apenas días. El vestido que llevaba ese día estaba en el cesto de ropa sucia. Bajé como si pisara sobre cristales. Mi suegro, estaba sentado en la terraza leyendo un periódico. Al verme alzó la vista, pero no dijo nada. Me acerqué, tomé asiento frente a él y durante unos segundos fingimos normalidad. El sonido de los pájaros, el crujir del papel, la brisa cálida. Le pregunté si recordaba a alguien tomando fotos en el patio ese día. Negó con la cabeza sin dejar de leer. Quise creerle. No pude. Decidí salir de casa. Necesitaba respirar. Caminé sin rumbo, con paso rápido. Crucé la avenida, pasé frente a la iglesia, me detuve en una panadería, compré algo solo para tener las manos ocupadas. No sabía si huía de él, de la casa, o de la culpa. Me senté en una plaza vacía con el café aún caliente entre las manos y traté de ordenar mis pensamientos. Era inútil. Todo en mi cabeza se había vuelto fragmentos sin forma, como una pintura rota. Regresé más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras con el corazón acelerado. La habitación de mi suegro estaba entreabierta. Al asomarme lo vi haciendo la maleta. ¿Te vas? Tu marido quiere que me marche a Zaragoza cuanto antes. Dice que me hará bien. No respondí de inmediato. Me apoyé en el marco de la puerta y lo observé en silencio mientras doblaba una camisa con demasiado cuidado. Algo en ese gesto me pareció definitivo. Como si estuviera cerrando mucho más que una maleta. Le pedí que no se fuera. Él me miró con esa mezcla de ternura y resignación que solo he visto en quienes ya han decidido, pero desean que alguien los detenga. No dije nada más. Bajé al jardín. Esa noche mi esposo volvió antes de lo esperado. Traía comida para cenar juntos. La mesa estaba servida, el vino ya abierto. Durante toda la cena, mantuvo una conversación artificial, casi forzada. Habló del jardín, de los limoneros que necesitaban podar, de una posible escapada a Galicia en verano. Yo fingí seguir el ritmo. Mi suegro, en cambio, se mantuvo en silencio. Al final de la cena, mi esposo se levantó, tomó su copa y volvió a sentarse. Sacó el móvil del bolsillo, lo desbloqueó, y me mostró una imagen. Era una foto. Tomada desde lejos. Borrosa. Pero se nos veía a él y a mí caminando juntos por el paseo marítimo en Denia. Reconocí la blusa que llevaba. La sombrilla roja de la terraza. El panadero que nos saludó. Me la mandaron, dijo. Mi cuerpo se tensó. Intenté mantener la expresión neutra sin éxito. Pregunté quién la había mandado. No respondió. Solo guardó el móvil y volvió a llenar su copa. Fingí recoger los platos con tranquilidad, pero sentía las piernas flojas. Subí con la bandeja a la cocina. Llené el fregadero de agua. El sonido del grifo me dio unos segundos de tregua. Entonces lo escuché. El portazo. Corrí al salón. Mi suegro ya no estaba. Subí corriendo a su habitación. La maleta no estaba. El armario abierto. Vacío. Mi esposo se acercó con calma. No hace falta que finjas, me dijo. Me quedé congelada. Solo quiero que sepas que lo sé. No todo, pero lo suficiente. Y no te preocupes. No haré una escena. No es mi estilo. Le pregunté qué quería decir con eso. Quiero decir que si él se va y tú te quedas. Aquí. Conmigo. Como siempre. Como debe ser. Se fue al despacho. Cerró la puerta. Yo me quedé sola en el pasillo con la habitación abierta, vacía, sintiendo que la casa se me venía encima. Volví a la mía.
Me tumbé en la cama. No dormí. A la mañana siguiente me levanté con el primer rayo de sol. Salí sin desayunar. Fui directo a la estación. Pregunté en taquilla si alguien con su nombre había tomado algún tren a Zaragoza. Me dijeron que no. Que nadie con ese apellido había comprado un billete en los últimos días. Volví caminando sin saber qué pensar. En casa, todo estaba igual. Mi esposo ya se había ido. En la cocina encontré un café recién hecho. Y un papel sobre la encimera. Era una nota. Lo siento. Tenías razón. No debimos cruzar esa línea. Sin firma. Pero no hacía falta. Subí al cuarto de invitados. La cama estaba hecha. Las cortinas abiertas. Nada parecía indicar que alguien hubiera dormido ahí. Bajé al salón, luego al patio. Silencio. Solo el canto de los gorriones y el murmullo lejano del tráfico. Fui hasta el armario del pasillo. El cajón donde guardé la foto estaba vacío. Busqué por toda la casa. En los cajones, detrás de los cuadros, dentro de los libros. Nada. La foto ya no estaba. Y por primera vez en semanas, no supe si tenía miedo o alivio. Al día siguiente desperté con una determinación que no reconocía en mí desde hacía años. No iba a quedarme esperando explicaciones. No iba a asumir que todo había terminado. A pesar del silencio. A pesar de la nota. A pesar del vacío. Me vestí con lo primero que encontré, tomé el coche y conduje sin mirar el mapa. No sabía exactamente a dónde ir, pero sabía por instinto que no se había ido lejos. Había dejado esa nota para calmar, no para cerrar. Si realmente hubiera querido desaparecer, no la habría dejado sobre la encimera. Quería que la encontrara. Quería que lo buscara. Lo supe en cuanto la leí. Tomé la carretera hacia el sur, bordeando la costa. Pasé Gandía a Oliva hasta llegar a Denia. Un lugar con historia entre nosotros. Un lugar donde las palabras no hacían falta. Aparqué frente a la estación de autobuses. Él estaba ahí. De pie junto a un banco de piedra, con una mochila a los pies. Me miró con sorpresa. No sonrió. Yo tampoco. Solo caminé hacia él y me detuve a medio metro. No hablamos. Se subió a mi coche como si lo hubiéramos pactado desde la noche anterior. Encendí el motor. Conduje. Y no preguntó a dónde íbamos. Una hora después, estábamos en un pequeño pueblo costero cerca de Denia. No había turistas, apenas unas parejas mayores paseando por el malecón. Encontramos un hostal modesto con vista al mar. 2 habitaciones libres. Pedí una. No lo consulté. No hizo falta. Subimos las escaleras. Dejamos la mochila. No dijimos nada. Salimos a caminar por la playa. Él llevaba los zapatos en la mano. Yo sentía la arena húmeda enfriarme los pies. Caminamos durante largos minutos sin intercambiar palabra. La marea estaba baja. Las gaviotas calladas. Solo nuestras pisadas y el viento. Al volver comimos algo ligero en una terraza con manteles de cuadros. Un pescado a la plancha, pan rústico, una copa de vino blanco. El camarero hablaba demasiado. Él asentía, pero no lo escuchaba. Yo miraba el horizonte. Ninguno de los dos tocó el móvil. Subimos de nuevo al hostal. El sol ya se estaba ocultando. Las sombras de las palmeras se estiraban por el suelo como ramas secas. Pasamos la noche juntos. Desperté al amanecer. Él no estaba en la cama. Por un segundo creí que se había ido otra vez. Pero sobre la mesita de noche había una nota escrita en servilleta de papel: salí a ver el mar. No tardaré. Me vestí con calma. Me asomé por la ventana. Estaba ahí abajo en la playa, mirando el horizonte con las manos en los bolsillos.
Nos fuimos a media mañana. De regreso a casa, no pusimos música en el coche. No hicimos paradas. No necesitábamos hablar. El silencio era cómodo como un abrigo conocido. Llegamos a casa pasadas las 3. Aparqué frente a la entrada. Mi esposo no estaba. Su coche no estaba. Entré primero. Me aseguré de que todo siguiera como lo dejamos. Nada fuera de lugar. Nada en el aire. Él entró después por la puerta trasera, como si supiera que ese gesto sería menos sospechoso. Subió directamente a su habitación. Yo fui a la cocina. Encendí la cafetera. Necesitaba recuperar algo de control. Puse la taza sobre la encimera y me giré. No estaba sola. Mi esposo. Sentado en el salón. No lo había oído entrar. Tenía el móvil en la mano. Me invitó a sentarme con un gesto. Obedecí. Abrió la galería de fotos. Deslizó hasta una imagen. Una foto borrosa, tomada desde lejos desde la calle. Nosotros dos en Denia. Caminando por el malecón. Una sombra clara. Una blusa que yo recordaba. Su mirada me atravesó. Me la mandaron, dijo con voz neutra. No respondí. Ni una palabra. No tenía defensa ni discurso. Solo una conciencia brutal de lo obvio. ¿Algo que contarme? Negué suavemente con la cabeza. Mi voz no habría resistido el peso de una sola palabra. Guardó el teléfono en silencio. Se levantó. Fue hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. Cené temprano. No me esperes. Se fue sin cerrar con llave. Yo me quedé sentada, mirando el lugar exacto donde había estado su teléfono. Subí las escaleras con las piernas flojas. Entré en mi habitación. Me quité los zapatos. Me senté en la cama. El silencio era denso. Pegajoso. Entonces, algo llamó mi atención. Sobre el buró donde siempre dejaba sus llaves, ahora había otra cosa. Un sobre. Sin nombre. Cerrado. Lo abrí. Dentro una sola hoja. Una foto. Nosotros dos. En el coche. Él mirando por la ventana. Yo al volante. Un ángulo imposible. Tomada desde el asiento trasero. Desde dentro. Me giré. La puerta estaba entornada. El pasillo vacío. Pero no en silencio. Desde abajo se escuchó el crujido de la escalera. Alguien estaba subiendo. El sonido de los pasos subiendo por la escalera fue tan nítido, tan medido, que por un momento sentí que el tiempo se había detenido. Me quedé quieta con la fotografía aún entre las manos. No supe qué hacer. Gritar. Esconderme. Correr. Nada parecía una opción viable. La puerta se abrió con suavidad. Era él. Mi esposo. Entró como si nada. Miró la habitación. Miró la cama. Me miró a mí. Luego bajó la vista hacia el sobre, aún en mis manos. No dijo una sola palabra. Avanzó hacia el buró, dejó las llaves donde siempre, y se quitó la chaqueta con una calma que me heló la sangre. ¿Dónde está? Preguntó finalmente sin levantar la voz. No supe a quién se refería. O fingí no saber. ¿Quién? No respondió. Se acercó a la ventana. Corrió la cortina con 2 dedos. Observó la calle unos segundos. No está en Zaragoza. Nunca se fue. Me quedé sin aliento. Lo había dicho con tanta certeza, tan seco, que me di cuenta de inmediato de que no era una sospecha. Era un hecho. Lo sabía. Lo busqué, continuó. Me aseguré. No tomó ningún tren. Ni ese día ni el siguiente.
Me senté en el borde de la cama. Sentía el cuerpo frío. Él se giró hacia mí, pero ya no había rabia en su expresión. Solo una especie de claridad inquietante. Como si algo dentro de él se hubiese roto de forma tan limpia, tan quirúrgica, que ya no dolía. ¿Estás enamorada de él? Quise hablar, pero las palabras no llegaban. Solo atiné a negar con la cabeza. ¿Y por qué lo escondes? No tenía respuesta. Se fue sin decir nada más. Bajó las escaleras. Cerró la puerta de entrada con el mismo cuidado con el que se cierran vitrinas de cristal. Esa noche no regresó. Dormí mal. Me desperté antes del amanecer y fui directo a la estación de autobuses. Pregunté por los últimos registros, fingiendo estar buscando a un pariente mayor con problemas de memoria. La mujer de ventanilla me reconoció. Negó con la cabeza. Nada. Ningún billete a Zaragoza, ni en efectivo ni con tarjeta. Regresé a casa con la mente girando. Al entrar, me encontré con una escena que me detuvo en seco. Él. Mi suegro. Sentado en la mesa del comedor con un vaso de agua en la mano y la mirada perdida en la lámpara del techo. Como si el tiempo no le afectara. Me acerqué sin decir palabra. Se giró al sentirme y sonrió casi con culpa. No sabía a dónde ir, dijo simplemente. Tampoco yo sabía qué decir. Me senté frente a él. Él lo sabe, susurré. Asintió lentamente. Lo vi en el parque anoche. Se me acercó. Me habló con calma. Luego, sin previo aviso, me empujó contra un banco. Me golpeé el brazo. No fue fuerte. No me lastimó, pero me dijo algo. Esperé. Me dijo, no mereces el aire que respira ella. Un silencio enorme cayó entre los dos. ¿Vas a denunciarlo? Me miró como si la pregunta fuera absurda. Por supuesto que no. Es su dolor. Yo lo entiendo. Se levantó. No puedo quedarme aquí. Pero tampoco tengo a dónde ir. Lo llevé a casa de una amiga que alquilaba un piso por Airbnb cerca de Elche. Un lugar tranquilo, discreto. Le di comida, un cambio de ropa, algo de dinero. Me agradeció en voz baja, con una mirada que decía mucho más. Quédate aquí. Solo unos días. Yo me encargo del resto, le dije. Volví a casa antes de que anocheciera. Mi esposo estaba en la cocina, preparando una sopa como si nada. Me preguntó si quería cenar. Asenté. Comimos en silencio. Él no preguntó dónde había estado. Durante la cena, me habló del jardín. De renovar la terraza. De unas posibles vacaciones en Galicia. Todo con un tono suave, casi artificial. Como si estuviera leyendo un guión que había memorizado. Tenemos que volver a empezar, dijo de pronto. Levanté la vista. Me observaba con esa calma que a veces es peor que la furia. Podemos hacerlo. Pero necesito una sola cosa. Esperé. Que lo que haya pasado termine. Y que nadie más se entere. No respondí. Me limité a asentir. Los días siguientes fueron una coreografía precisa. Desayunos compartidos. Charlas banales. Salidas al supermercado. Él incluso me regaló unas flores que dejé marchitar sin poner en agua. Todo era tan perfectamente fingido que dolía. Una tarde organizamos una comida con amigos. Nada especial. Carne al horno, ensalada, vino. Al final mi esposo se levantó con una copa en la mano. Sacó una vieja foto impresa, una de esas que estaban guardadas en los cajones del mueble del salón. Era de nosotros dos. Él y yo. Y su padre, en un rincón. Pero lo que me heló la sangre fue lo que señaló con el dedo, una sombra en la puerta del fondo. Apenas visible. Una figura de pie. Sin rostro. Una silueta. ¿Te diste cuenta?
Me preguntó. La gente siempre muestra más de lo que cree. No dije nada. No podía. Esa noche, cuando él se durmió, fui a ver a su padre. Llevé comida, algo de ropa limpia, libros. Pero al llegar, me encontré la puerta entreabierta. Entré con cuidado. La casa estaba vacía. La cama sin tocar. La cocina limpia. Las ventanas cerradas. Me senté en el sofá con el corazón latiendo a un ritmo descontrolado. Él se había ido. Sin dejar rastro. Sin aviso. Y por primera vez en todo este tiempo, no supe si volvería a verlo. La casa estaba completamente vacía. No quedaba ningún objeto suyo, ninguna prenda, ningún gesto que lo delatara. El sofá donde se sentaba, la taza que solía usar, la manta doblada sobre la silla del comedor, todo seguía en su sitio, pero nada tenía su rastro. Salí a la calle. Miré a ambos lados de la avenida. El silencio era más profundo que el de costumbre, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento junto conmigo. No tenía sentido ir a la policía. Él no estaba desaparecido, al menos no oficialmente. Sabía que no le había pasado nada. Si se había ido, lo había hecho por decisión propia. O por algo más. Algo que aún no entendía del todo. Regresé a casa y me encerré en el baño. Dejé correr el agua fría, metí las manos en el lavabo y me miré en el espejo. Me sentía vacía. No por la ausencia, sino por la incertidumbre. Porque esa mañana yo había creído tener algo parecido a un plan, y ahora lo único que tenía era el reflejo de una mujer que no se reconocía. Por la tarde busqué en su habitación algo que me diera pistas. Algo que me dijera a dónde había ido. Revisé cajones, bolsillos, libros. Nada. Pero entonces, mientras pasaba la mano por debajo del colchón, noté algo. Un papel doblado. Era una receta médica. Antigua. De una farmacia en Alcira. Me vestí, tomé el coche y conduje hasta allá. La farmacia aún existía. El lugar era pequeño, de barrio, con paredes blancas y plantas marchitas en la entrada. La dependienta me miró con desconfianza. Le pregunté si recordaba a un hombre mayor que solía comprar ahí. Le di una descripción. Ella dudó, pero luego asintió. Dijo que a veces pasaba a comprar pastillas para dormir, que era amable, callado. ¿Hace cuánto que no lo ve? Una semana, tal vez más. Salí con más preguntas que respuestas. Volví al coche y me quedé sentada, mirando al frente mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el parabrisas. Entonces recordé algo, una conversación suelta, de esas que uno no presta atención en su momento. Él mencionó alguna vez que cuando se sentía mal, iba a un lugar en la montaña a pensar. Un sitio donde su esposa le había llevado una vez, muchos años atrás. No sabía dónde era. Pero sabía que era cerca de la Font Roja. Conduje hasta allá. El trayecto fue largo. El cielo se cubrió de nubes bajas. Aparqué al borde del camino. Empecé a caminar monte arriba sin dirección precisa, guiándome por el instinto. A lo lejos vi una construcción antigua de piedra. Una ermita cerrada, olvidada por el turismo. Me acerqué. Y allí estaba él. Sentado en un banco de piedra, mirando hacia el valle. Mojado por la llovizna, pero inmóvil. No se sorprendió al verme. Pensé que no vendrías, dijo. Pensé que no quería que te encontrara. No respondió. Me senté a su lado. Pasamos un rato largo en silencio. La lluvia cesó. Las nubes comenzaron a romperse, dejando ver un cielo apenas azul. Tenías razón, susurró finalmente. No debimos cruzar esa línea. Quise decirle que ya no importaba. Pero mentir habría sido inútil. Todo importaba. Cada palabra, cada silencio, cada paso. Le dije que el ambiente en casa era insostenible. Que mi esposo lo sabía todo. Que ya no preguntaba.
Solo observaba. Que me hablaba como si nada hubiera pasado, pero que todo había cambiado. Y sin embargo, no se va, agregué. Porque no quiere perder, respondió él con calma. Y tú tampoco. Volvimos en el coche sin hablar. Lo llevé a una pensión discreta, lejos del centro. Le dejé dinero, algo de comida. Me pidió que no regresara. Que esta vez, de verdad, era el final. Asentí. No lloré. No había lugar para eso. Al llegar a casa, encontré a mi esposo en el jardín, podando las ramas secas del limonero. Me saludó con una sonrisa. ¿Estaba bien el pescado del mercado de Alcira? No supe qué responder. Solo lo miré. Él dejó las tijeras y se acercó. No me importa que te vayas, dijo. Pero si te quedas, aquí no pasó nada. Nunca. Asentí. Durante los días siguientes actuamos como si nada. Desayunos en silencio, cenas frente al televisor, paseos al supermercado. Incluso organizamos una comida con vecinos. La normalidad era una capa gruesa, casi impermeable. Una noche, mientras doblaba ropa en nuestra habitación, escuché ruido abajo. Bajé con cuidado. Él estaba en la cocina, mirando algo en la pantalla de su portátil. Cerró la tapa al verme. Se sirvió un vino. ¿Quieres? Negué. Me senté frente a él. Me observó con atención. A veces pienso, dijo, que lo peor no es lo que hiciste, sino que me obligaste a dejar de ser quien era. Me quedé en silencio. Era la primera vez que hablaba desde ese lugar. Desde la pérdida. Desde el despojo. Esa madrugada, no pude dormir. Bajé a la cocina. Preparé un té. Me senté junto a la ventana. Al amanecer, abrí la puerta para sacar la basura. Y allí estaba. Una postal. Sin sobre. Sin sello. Sin nombre. Solo una imagen. La playa de San Juan. El mar tranquilo. Una sombrilla azul. Y detrás, una figura borrosa. Un hombre mayor. De espaldas. Solitario. En la parte trasera con tinta azul. Gracias por enseñarme a sentir de nuevo. Nada más. Me quedé allí bajo la luz amarilla del porche, con el corazón latiendo como si algo por fin hubiera terminado. O apenas comenzado. Durante varios días me convencí de que la postal había sido el cierre. Un punto final silencioso, poético, limpio. Dejé de buscarlo, al menos conscientemente. Me entregué por completo a la rutina anestesiada que compartía con mi esposo. Él seguía con su papel de marido cordial, comentarios sobre el clima, sugerencias de recetas, observaciones sobre las noticias. Yo respondía con monosílabos y sonrisas ensayadas. Pero todo era frágil. Una coreografía sostenida por un hilo fino, que podía romperse en cualquier momento. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, me llegó un mensaje extraño al móvil. Era solo una dirección. Sin texto. Ni remitente. Un punto en el centro de la ciudad. Una calle que reconocí de inmediato. Frente a un hospital. No pensé. Fui. Llegué al hospital con el corazón en la garganta. Pregunté por su nombre. Me dijeron que había ingresado por urgencias. Heridas leves. Estaba estable. Me dirigí a la sala. Cuando lo vi sentado en la camilla con una venda en el brazo y un rasguño en la ceja, sentí que el cuerpo me temblaba. Él me miró como si me esperara desde hace horas. No fue un accidente, me dijo apenas me senté. ¿Qué pasó? Me encontró. Tu marido. En el parque. Me siguió. Me dijo cosas. No gritó. Solo me empujó. Me caí. No reaccioné. Me quedé en el suelo. Él se fue caminando como si nada. No supe qué decir.
Sentí una mezcla de miedo, culpa y algo más difícil de explicar. ¿Vas a denunciarlo? Negó con la cabeza. No. No quiero arruinarle la vida. Ni la tuya. Pasaron unos segundos en silencio. Pero no puedo volver a desaparecer. No esta vez. Le pedí que no regresara a casa. Que no se expusiera. Que viniera conmigo. Tenía una idea. Lo llevé a una casa que una amiga alquilaba por Airbnb en la periferia. Una planta baja discreta, rodeada de naranjos. Le conseguí ropa, comida, algo de dinero. Le dejé las llaves y prometí regresar esa misma noche. Volví a casa. Al entrar, lo primero que vi fue a mi esposo sentado en el porche, leyendo como si todo fuera normal. «¿Has tardado?», dijo sin levantar la vista. Me acerqué fingiendo tranquilidad. Le dije que había pasado por casa de una amiga enferma. «¿Y cómo está?» «Mejor». No preguntó más. Entramos a cenar. Preparó arroz al horno. Habló de cosas sin importancia, una exposición en el centro, el precio de la gasolina, los tomates que ya estaban para cosechar. Yo asentía, sonreía, masticaba. Al día siguiente volvimos a comer con amigos. Esta vez fue en casa de una pareja cercana, en la montaña. Todo parecía en orden. Hasta que al terminar, mi esposo sacó una foto impresa del bolsillo. Una imagen antigua. De una comida en casa, de hace meses. Él, su padre y yo. Todos sonriendo. Pero lo que señaló fue el fondo. Una sombra. ¿Ves eso?, preguntó mientras mostraba la silueta apenas visible en la puerta del pasillo. La gente siempre muestra más de lo que cree. Me tragué el miedo con un sorbo de vino. Nadie más entendió el comentario. Cambiaron de tema. Él no volvió a hablar durante el resto de la comida. Esa noche, mientras él dormía, tomé el coche y fui a la casa donde había dejado a su padre. Al llegar, me encontré con algo inesperado, la puerta abierta. Sin señales de violencia. La casa en orden. Pero vacía. Busqué por todos lados. Su mochila aún estaba ahí. También su cartera. Pero él no. Sentí que me faltaba el aire. Volví a casa justo antes del amanecer. Mi esposo ya estaba despierto en la cocina. Preparaba café. Me saludó con naturalidad. ¿No dormiste bien? Negué. Yo tampoco, agregó. Nos sentamos en silencio. A veces pienso, dijo sin mirarme, que tu error no fue lo que hiciste, sino con quién lo hiciste. Levantó la vista. Me miró directamente. A veces pienso que habría sido más fácil si hubiese sido un desconocido. No respondí. Me quedé inmóvil. Él se levantó, se sirvió otro café y volvió a sentarse. Pero lo hiciste con él. Y eso no tiene arreglo. Subió las escaleras sin mirar atrás. Yo me quedé allí con la taza en la mano, temblando. Horas más tarde volví a la casa donde lo había dejado. No había rastro suyo. Ni en la estación. Ni en la zona. Fui al mercado. Al parque. Pregunté en la farmacia. Nadie lo había visto. Al volver a casa, encontré sobre la mesa del comedor un sobre cerrado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Yo. En la estación de tren esa misma mañana. Tomada desde lejos. Sin texto. Sin firma. Solo una cosa me quedaba clara. Alguien me estaba siguiendo. Alguien estaba más cerca de lo que imaginaba. Me quedé de pie frente a la mesa, con la fotografía en la mano, sintiendo como el pulso me latía en los oídos. Era reciente. Muy reciente. Llevaba la misma chaqueta. El mismo bolso. La misma expresión de alguien que cree que nadie la está mirando. Y sin embargo, alguien me había seguido.
Alguien había estado más cerca de lo que yo pensaba. Y había esperado el momento exacto para dejar rastro. Me asomé por la ventana. La calle estaba vacía. Ni un coche ni un peatón. Silencio. Demasiado. Cerré la persiana con rapidez y me apoyé contra la pared, tratando de organizar las ideas. El aire dentro de la casa se había vuelto denso o eléctrico. Como si todo el oxígeno se hubiese ido con la llegada de esa imagen. Subí a la habitación sin apagar las luces. Abrí el armario. Busqué más sobres, más papeles, algo que explicara lo que estaba pasando. Pero no había nada. Solo ropa ordenada, zapatos alineados, y un perfume viejo que ya no usaba. Bajé a la cocina. Abrí la nevera sin hambre. Cerré. El sonido del motor interno me sobresaltó. Me serví un vaso de agua que no bebí. Lo dejé sobre la encimera. Todo me parecía una escena montada. Esa noche no dormí. Me tumbé en el sofá, con las luces encendidas. Con cada crujido, cada golpe del viento en las persianas, el cuerpo se me tensaba. Pero nadie entró. Nadie llamó. Nadie dijo nada. Al día siguiente decidí ir a la playa. No sabía por qué. Solo lo hice. Subí al coche y conduje hasta la costa. Aparqué lejos. Caminé sin rumbo por la orilla, descalza, dejando que el agua helada me golpeara los tobillos. El mar estaba agitado. El cielo plomizo. La arena húmeda se pegaba a mis pies, como si quisiera retenerme allí. Me senté en una roca y cerré los ojos. Respiré hondo. Y cuando los abrí, ahí estaba. Él. De pie, a unos metros. Mirándome como si no hubiera pasado un solo día. Llevaba una chaqueta azul marino que no le conocía. El cabello más corto. Ojeras profundas. No caminó hacia mí. Tampoco sonrió. Me levanté. Me acerqué lentamente. Cuando estuve a su lado, solo dijo. No fue una despedida. Fue una pausa. No respondí. No podía. Lo miré. Nos quedamos así, con el mar rugiendo detrás, sin tocar, sin hablar. Nos sentamos. Me contó que se había ido porque sintió que su presencia era una amenaza para mí. Que su instinto le decía que algo se estaba rompiendo, más allá de lo evidente. Y ahora, dijo, algo me dice que va a romperse del todo. Le pregunté por la fotografía. Negó con la cabeza. No había sido él. Volvimos juntos en coche. Lo dejé a unas cuadras de casa. Me pidió que no lo acompañara hasta la puerta. Quería evitar que alguien nos viera. Asentí. Al llegar a casa, el salón estaba vacío. La televisión encendida sin sonido. Mi esposo no estaba. Subí. Tampoco en la habitación. Entré al despacho. Allí estaba. De pie. Frente al escritorio. Sosteniendo una caja abierta. Esto estaba en el armario del trastero, dijo sin girarse. Avancé un poco. Dentro de la caja vi papeles. Fotos. Algunas mías. Algunas nuestras. Algunas de él. ¿Tú las tomaste? No. Pero alguien lo hizo. Se giró. Me miró fijamente. A veces, lo más peligroso no es lo que ocurre, sino quién lo observa. No entendí. ¿Qué quieres decir? Que no hemos estado solos. En mucho tiempo. Me mostró otra foto. Antigua. Muy. De cuando su madre aún vivía. Una imagen en la que aparecía ella, sentada en la cocina. Y al fondo una sombra en el cristal. Idéntica a la de las fotos recientes. Me temblaban las manos. ¿Quién es? Él me miró con algo que parecía piedad. Eso estoy empezando a entenderlo. Bajó las escaleras.
Salió sin decir a dónde iba. Me quedé allí sola. Con la caja. Con las imágenes. Con la certeza absoluta de que lo que había creído que era el final, no era más que una puerta abierta. Horas después escuché que la cerradura giraba. Bajé. Era él. Mi esposo. Traía una bolsa con pan, como si nada. Me saludó. Me besó en la mejilla. Me preguntó si quería café. Dije que sí. Mientras preparaba el agua se giró. A veces el infierno no está en lo que hicimos, sino en que aún queda por hacer. Y sonrió. Como si eso fuera un secreto que compartiéramos. Esa noche, mientras él dormía, bajé al cuarto del padre. Todo seguía en su sitio. Sobre la cama, una caja cerrada. No estaba antes. La abrí. Una nota, doblada con cuidado. La leí. Sonreí. Entonces escuché la puerta principal abrirse abajo. Pasos. Subían. Lentos. Firmes. Me giré hacia el pasillo. Y susurré. ¿Eres tú? Silencio. Fin.